mucha documentación sobre este tema. Una charla sobre Symfony 2, interacción con CSS, JavaScript y HTML5. Gracias. A ver cómo sale, pues después de toda la comida y de 2 cervezas. Ya veremos. Ya me conocéis. Bueno, vamos a ver en una aplicación web, un poco la estructura básica. Siempre solicitamos al servidor una página. ¿Qué nos da? Pues un HTML, unos CSS, JavaScript, imágenes, un archivo de texto como puede ser el robot.txt, por ejemplo. Si tenemos API o lo que sea, pues algún JSON, algún XML. ¿Y qué cambia eso con Symfony? Esto respecto a Symfony no cambia nada. Simplemente en el backend, como hemos hablado antes, con la aplicación Symfony, lo que viaja a través de la red es exactamente lo mismo. Entonces, bueno, el MVC que ya hemos hablado durante estos 2 días, entonces, bueno, tampoco hay mucho más que decir. Simplemente eso, que vamos a hablar ahora un poco de HTML5, pues que os deis cuenta que no hace falta nada en especial para hacer una aplicación HTML5, ¿no? Simplemente con todo lo que hemos visto habría que cambiar la vista, ¿vale? Y generar otro tipo de cosas. ¿Vale? La vista, pues aparte del HTML que hemos visto, pues se pueden generar JSON, XML, JavaScript o CSS dinámicos, incluso imágenes, PDFs y luego los assets, ¿vale? Es lo único que vamos a necesitar para que nuestra aplicación sea o HTML o HTML5, ¿vale? Nada más. Y bueno, esto aparte es muy útil, ¿vale? Pues nos permite con el mismo controlador y cambiando las vistas tener, por ejemplo, una aplicación para web, la versión móvil y un API, por ejemplo, ¿vale? Sin cambiar los controladores. Bueno, solo un repaso también, ¿vale? En la vista en Symfony hemos visto Twig, ¿vale? No hemos visto que se puede hacer también en PHP, pero se puede. Pero bueno, nos gusta todo más Twig, ¿vale? En eso estamos de acuerdo. Y bueno, igual que generamos un HTML sencillo, ¿vale? Podemos generar un XML de noticias, podemos generar cualquier cosa. Aparte tenemos los assets, hemos visto antes que teníamos Ascetic. Y bueno, la forma normal sin Ascetic sería esta, ¿vale? Twig nos da, Twig, el bridge de Symfony para Twig, nos da esta función de asset, ¿vale? Para conseguir la ruta absoluta en la ruta web, la URL, ¿vale? Para los assets, para imágenes, CSS o JavaScript. ¿Qué cambia esto con Ascetic? Bueno, también hemos visto antes un ejemplo con hojas de estilo. Este es igual, pero con JavaScript, ¿vale? Que incluimos la librería jQuery e incluimos todos los archivos de esta carpeta, ¿vale? Todo eso se combina y se hace un único JavaScript, ¿vale? Esto ya sí que no lo hemos visto antes, ¿vale? Las ventajas que nos ofrece Ascetic, aparte de los filtros y la optimización en frontend que nos daba. Bueno, que pueden estar almacenados en rutas distintas a las que se sirve, ¿vale? Podemos personalizarlo mucho más. Podemos organizarlo en bundles, ¿vale? Si utilizamos varios bundles, un bundle tiene la imagen logo.png y otro tiene la misma, pues no se van a pisar entre ellos. Y bueno, lo de los filtros, ¿vale? Para imágenes, preprocesar, CSS o JavaScript. Vale. Y vamos a la parte gorda de la charla, ¿no? Susana propuso una charla sobre Symfony y HTML5. Pues es un poco complicado, ¿no? Porque pues realmente no hace falta nada en especial, ¿vale? Simplemente lo que habéis estado viendo es eso. Entonces, bueno, pues vamos a salir un poco de Symfony y vemos un poco las características de HTML5. Bueno, ¿alguien ha hecho algo en HTML5? Vale, la mayoría no. Ni pruebas. Bueno. HTML5 se llama HTML5, pero bueno, es una combinación del HTML de toda la vida con algunas etiquetas nuevas, CSS3 y algunas APIs de JavaScript, ¿vale? Que nos dan cosas muy interesantes.
Entonces, bueno, en materia de tags, ¿vale? Que nos ofrece HTML5. ¿Vale? Este es el esqueleto que solíamos hacer antes. ¿Vale? Si lo hacíamos más o menos bien, ¿vale? Esto, hay gente que ni siquiera hacía esto. ¿Vale? Pues teníamos normalmente un div que era la cabecera, le podíamos poner un ID para identificarlo bien, aplicarle estilos, otro div para el pie y luego, bueno, pues algo para el contenido, ¿no? Intentar HTML, esta versión de HTML no nos permitía darle contenido semántico a esas etiquetas, ¿vale? Entonces teníamos que utilizar divs. ¿Vale? Algo que cambia en HTML5, que ya tenemos etiquetas, ¿vale? Para darle ese contenido. Esto no quiere decir que automáticamente el navegador lo vaya a poner arriba o esto abajo. Simplemente le estamos dotando de contenido semántico para que aplicaciones automáticas que accedan a ello sepan que ahí hay una cabecera, ahí hay un pie. ¿Vale? A nosotros normalmente desde el navegador web nos da igual, pero bueno, pensar en aplicaciones, por ejemplo, para ciegos que necesiten saber la importancia de la estructura, ¿vale? Esto puede ser muy útil. Vale, y algunas nuevas etiquetas, pues por ejemplo hgroup, ¿vale? Antes teníamos el h1, h2 hasta h6 para los encabezados. Y bueno, si utilizamos un H1, pues no podíamos utilizar otro H1 en el mismo documento, pues se supone que estaban en el mismo nivel de importancia. Pues hgroup lo que nos deja hacer, ¿vale? es separar, ¿vale? Hay una jerarquía, pero ahora los H1 hasta los H6 entran dentro de esa jerarquía. No sé si me explico, eso es un poco... Vale, podemos utilizar varias veces el H1 y si lo hacemos bien, el navegador sabrá interpretar qué H1 es el más importante. ¿Vale? Tenemos otra etiqueta nav, ¿vale? Para indicar que eso es una parte de navegación donde van a haber enlaces a las principales secciones de la web. ¿Vale? Como veis no cambia nada, luego es el URL de toda la vida con la lista de enlaces, pero eso se engloba dentro del nav. Las etiquetas de sección, artículo y aside, ¿vale? La aside es sencilla, ¿vale? Es para decirle que esto es una barra lateral, una ayuda, ¿vale? Le estamos diciendo, ¿vale? Semánticamente que eso es un contenido aparte, ¿no? Que no tiene tanta importancia como el contenido de la web. Y con sección y artículo, ¿vale? Podemos dividir mejor las secciones de la web. Ya no tenemos que utilizar divs para todo, sino que podemos dotar de ese significado. La etiqueta figure, ¿vale? Que es para agrupar imágenes con el texto de pie de imagen, ¿vale? Lo englobamos, la imagen y el caption, ¿vale? Con eso también estamos agrupando, ¿no? Antes teníamos que tener la imagen, por otro lado teníamos un P con el caption y automáticamente no había manera de saber que eso estaba relacionado. Ahora sí. Barra de progreso, por ejemplo, una barra de progreso que esté a mitad, ¿vale? El máximo sea 100 y el valor actual 50. Dependiendo del navegador, pues se mostrará de una manera o de otra. Esto, por ejemplo, es con Chrome y este con Firefox. Lo bueno de esto, pues, bueno, si le ponemos un ID, podemos acceder con JavaScript y cambiar dinámicamente el valor, ¿no? Y poder hacer incluso una animación de cómo va subiendo. Ya no es el GIF animado que pase lo que pase, eso está dando vueltas o está subiendo, sino que son datos reales. Vale, eso es muy interesante, el data list. Vale, definimos un input y decimos qué lista, ¿vale? De qué lista tiene que leer, ¿vale? Y en esa lista, aquí por ejemplo he puesto los valores de algunos componentes de Symfony y automáticamente esto nos hace un autocompletado, ¿vale? Sería un input text normal, pero en cuanto ponemos la C, ya está marcando el componente de consola, ¿vale? Uno de los objetivos principales de HTML5 también es ahorrarnos cosas que tenemos que hacer ahora con JavaScript y que cuestan bastante, pero que siempre con el mismo objetivo, es evitar eso. Algunos campos de formulario,
Esta es una de las cosas más interesantes porque ya no solo es el input de tipo text, ¿no? Sino que estamos también dotando de un contenido. Ahí, por ejemplo, le decimos que hay campos de tipo email. El aspecto visual es el mismo en el navegador, pero si algo externo accede a eso, ahí sabe que tiene que haber un email. Y ahora veremos un ejemplo. Al igual que el email, pues hay URL, hay para teléfonos, incluso poniendo la expresión regular para, dependiendo del país, que el formato sea el adecuado. Hay algunos atributos nuevos, como el require, ¿vale? Esto se utiliza en Symfony, ¿vale? Si en Symfony ponéis un campo que es el require, automáticamente lo pone él. El atributo placeholder, ¿vale? Que es para el típico texto gris que aparece, que cuando pinchas se va. Eso lo teníamos que hacer siempre con JavaScript, pues con esto no lo quitamos. El de tipo fecha, como dependiendo del navegador lo mostrará de una manera o de otra, pero bueno, aquí ya vemos que podemos subir, ¿vale? Dependiendo de dónde pinchemos, de mes, año y demás. El tipo rango, ¿vale? Le definimos un mínimo, un máximo y el valor actual, ¿vale? Y el usuario puede seleccionar el valor dentro de ese rango. Hay muchos más, ¿vale? Por ejemplo, el tipo color. Creo que el único que lo tiene implementado ahora mismo es Opera, pero bueno, la idea es eso, que sea un campo que cuando pinches te salga la típica ventana para elegir color, ¿vale? Eso él te lo devuelve en un color hexadecimal y lo puedes utilizar. Una de las grandes ventajas, como he dicho, es el contenido semántico que le estamos dando a los campos. Por ejemplo, en teléfonos móviles, ¿vale? Un campo de tipo texto se mostraría normal, pero si os fijáis, un campo de tipo número, ¿vale? Por lo menos en Android ya está detectando que es un campo de tipo número y te da automáticamente el teclado numérico, ¿vale? Ahí ya estás evitándole al usuario unas molestias. El tipo email igual. iPhone, no sé si cambia algo el teclado del iPhone en este caso, pero bueno, está el arroba por aquí. Y en el campo de tipo teléfono igual, ¿vale? Te está mostrando ya el numérico de teléfono, ¿vale? Con esto. Luego también una cosa muy interesante son los atributos de tipo el data guión. ¿Vale? Normalmente si teníamos que guardar algo de información adicional, ¿vale? Si tenemos que guardar algo de información adicional, pues por ejemplo teníamos un div y queríamos guardar, no sé, el nombre de un usuario ahí metido en algún sitio, pues lo que hacíamos es utilizar algún campo que ya existiera para ese div y meterlo ahí de alguna manera. Bueno, esto nos permite crear atributos como queramos, ¿vale? Se utiliza muchísimo en algunos frameworks, ¿vale? Yo personalmente he utilizado el jQuery Mobile para hacer aplicaciones móviles con jQuery, y el Twitter Bootstrap, ¿vale? La parte de JavaScript. Y con estos atributos puedes definirle comportamientos, por ejemplo a botones, y que sea un botón que haga ese comportamiento sin programar absolutamente nada. Lo vemos aquí en ejemplo. Este sería el caso de antes, donde nosotros tenemos un div y por alguna razón queremos, ¿vale?, guardar algo de información, ¿vale? Por ejemplo, el ID del usuario, el nombre del usuario. Vale, pues ahora con estos atributos lo podemos hacer y además es legal. Antes lo podíamos hacer también, pero no validaba. En jQuery Mobile, para crear un botón de borrar, ¿vale?, simplemente con este atributo, el data role, decimos que es de tipo button y luego data icon delete. Aquí ya estamos diciendo que eso es un botón y que tiene el icono de borrar, ¿vale? Eso automáticamente hay un JavaScript que los parsea, ¿vale? Que ahora es mucho más fácil con estos atributos, parsea este tipo de atributos y automáticamente le añade el CSS o el JavaScript o lo que sea necesario. Y en Bootstrap igual, para crear un botón con un texto, ¿vale?, que cuando le pinches y esté cargando algo tenga ese texto, pues igual, data guión y lo que queramos, ¿vale? Normalmente si alguien ha hecho, si la librería la ha hecho otra persona, ¿vale?, pues nos dirá qué atributos podemos utilizar. Vale. Hay más tags y más novedades respecto al lenguaje de HTML, pero bueno, eso es mirarse un poco la documentación
Pero vamos a ver algunas otras características, como el almacenamiento offline, que nos permite almacenar información en el navegador, ¿no? Hasta ahora la única opción que teníamos era pues, por cookies o cosas así. Ahora mismo podemos hacerlo, podemos guardar información en el navegador, incluso guardar información estructurada, ¿vale? En una base de datos SQLite. ¿Sí? Una base de datos SQLite. Y lo bueno es que se queda ahí, ¿vale? Entre distintas peticiones lo tenemos ahí siempre. Vale, esta es una característica que introdujo Google. No sé si alguien llegó a utilizar Google Bears. ¿Vale? Era algo así, para almacenar datos offline, ¿vale? Pues, pero luego se ha metido ya en el HTML5. Vale, ¿cómo podemos guardar información básica? ¿Vale? Información no estructurada. ¿Vale? Cualquier cosa que queramos, lo guardamos. Son, ¿vale? pares de clave valor. ¿Vale? Utilizamos esta API, ¿vale? Esta es la primera API de JavaScript que vemos, de HTML5, y guardamos un ítem. Luego, para recuperarlo, pues simplemente con getItem. ¿Vale? Esto tiene un montón de pares, ¿vale? Y vamos guardando y cogiendo. Esto, si le damos a F5, lo seguimos teniendo. Y si salimos del navegador y volvemos al día siguiente, también. Una base de datos es más o menos lo mismo, que cuesta un poco más. Utilizamos esto, pero bueno, ya digo que cuesta un poco más porque tienes que decir el nombre, la versión de base de datos, la descripción, el tamaño bueno, esto serían 5 megas, y luego bueno, pues utilizas el transaction y ejecutas SQLs, ¿vale? Bien. En la parte de comunicación, una de las grandes ventajas son la aparición de los web workers y los web sockets, ¿vale? Los web workers podemos realizar tareas complejas en el navegador, ¿vale? Sin bloquearlo, ¿vale? Si quien haya utilizado hilos, ¿vale? Es la misma idea. Es tener... Hasta ahora, si haces algo muy complejo en JavaScript, ¿vale? Que requiere mucho cálculo, se utiliza mucho el ejemplo de los mapas, de calcular rutas en Google Maps y cosas así. El ordenador se queda bloqueado y no puede hacer nada más, ¿vale? El navegador. Con esto, bueno, podemos tirar, ¿vale? Sería tirar hilos y que lo haga en segundo plano. Los WebSockets, aunque están en la misma parte, son bastante distintos, pero bueno, por fin nos permiten desde un navegador tener sockets puros. Hasta ahora teníamos que utilizar el objeto HTTP request o tener un iframe ahí detrás. Ahí por fin podemos tener ahí un canal por el que enviar datos y que solo se envíen datos, que no esté enviando cabeceras a HTTP ni esté enviando las cookies, ¿vale? Y además que sea bidireccional, ¿vale? Y lo podamos mantener abierto. Eso es muy importante, por ejemplo, para chats, ¿vale? Hasta ahora hacer un chat con la tecnología que teníamos era muy complicado, ¿vale? Que fuera bien. Tenías que decir a JavaScript que cada ciertos segundos refrescara, mirara si había algo nuevo. Pues con esto no, con esto tienes el canal abierto y ahí fluye la información. Lo que os he dicho, solo viaja la información, a diferencia de Ajax, que en Ajax sí que se están mandando las cabeceras. Aquí solo la información que queramos. Son sockets. Otra cosa chula son las notificaciones. No sé si alguien utiliza Gmail en Chrome. Pero si lo tienes activado, cuando llega un email y estáis en otra pestaña, os aparece una ventanita, ¿vale? Avisando que ha llegado un email. Esto es una característica de HTML5 y lo podemos incluir nosotros en nuestros programas, ¿vale? Pero el usuario debe dar permisos primero, ¿vale? Y luego aparecería algo así. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, ¿no? Solicitamos permiso, ¿vale? Utilizamos otra API que de momento solo está en WebKit, ¿vale? Si alguna vez llega a ser parte de verdad de HTML5, pues esa parte se quitará. Y luego generamos la notificación, ¿vale? Es muy sencillo, es crear una notificación, le decimos una imagen, ¿vale? Que la imagen es esta parte, él ya la escala incluso y todo para mostrarla pequeña. Un título, un texto y le decimos que lo muestre. Bueno,
en tema de ficheros, hardware, acceso un poco menos restringido de lo que teníamos hasta ahora en la máquina. Tenemos un drag and drop nativo, ¿vale? Podemos arrastrar y soltar, podemos crear zonas donde arrastrar texto seleccionado, imágenes, incluso desde el escritorio podemos arrastrar e introducir un fichero en el navegador. ¿Vale? Con las APIs que tenemos ahora en HTML5 podemos leer el contenido de ese fichero. Algo así también hace Chrome cuando arrastramos desde fuera y lo junta automáticamente en el mensaje. Vale, lo que os he dicho. Esto, otra cosa más, ¿vale? Que nos evitará uso de JavaScript. La geolocalización, ¿vale? Permite conocer la posición del usuario sin necesidad de utilizar servicios externos, sin necesidad de utilizar APIs. Nosotros solo llamamos a la función y el navegador ya se encargará de darnos la mejor geolocalización posible. ¿Cómo lo consigue? Pues depende del dispositivo. Si es un teléfono móvil y tiene el GPS activado, qué mejor que utilizar la información del GPS para tener una información bastante exacta. Si no lo tiene activado, pues ya será el propio navegador el que vea, bueno, pues voy a utilizar información de IP, utilizar de Wi-Fi, información de Wi-Fi cercanas, a cualquier cosa. Pero eso ya nos olvidamos. Solamente pedimos esa geolocalización y él nos la da lo mejor posible. ¿Vale? Y es muy sencillo. Utilizamos la API, decimos que obtengamos la posición actual y esto nos da una función anónima. Esto es un callback, ¿vale? Donde podemos acceder al objeto position, coords y la latitud y la longitud. Tema de multimedia. Bueno, otra de las grandes ventajas, ¿vale? Canvas. Ahora podemos tener una nueva etiqueta donde podamos tener un lienzo y podamos pintar incluso píxel a píxel, ¿vale? Hay funciones de alto nivel para pintar círculos, cuadrados, rellenar formas, ¿vale? Pero bueno, también lo podríamos utilizar como un lienzo real. Dejo un minuto para ver si alguien sabe qué está pintando esto. Yo creo una S, pero bueno. Tiene una S con tan pocas líneas. Oh, ¿qué has dicho? Si os fijáis, eso, estamos iniciando un path y aquí cerrándolo. Ahí dentro pues tenemos como, es eso, es un canvas, es un lienzo, pues tenemos un pincel, ¿vale? Entonces nos movemos, pintamos una raya, pintamos otra raya y cerramos el path. Esto está pintando esto. Vale, tema de audio y vídeo. Bueno, esta es la parte bonita, ¿vale? Tenemos dos nuevas etiquetas, una etiqueta audio y otra etiqueta vídeo. Ya no necesitamos reproductores externos en Flash, no necesitamos nada. Aparte, bueno, podemos decirle la fuente, podemos decirle que tenga controles o no. Con JavaScript acceder a él y pararlo, ¿no? Podemos hacernos incluso un reproductor a medida con muy poco esfuerzo. Lo mismo pasa con el vídeo, ¿no? Podemos activarlo después y tal. Pero bueno, esto no sé si estaréis informados, pero bueno, había una pelea bastante grande entre las compañías, a ver qué formato de vídeo se iba a utilizar. Google prefiere el suyo, Apple prefiere el suyo, el H264 este, y está todo eso un poco en el aire todavía. Podemos utilizar, no lo tengo aquí, podemos utilizar, hay librerías ya, ¿vale? Para HTML5 con reproductores. Lo que hace es que dependiendo del navegador lo utilizará de una manera u otra, e incluso si no se puede, ¿vale? Te pondrá el reproductor Flash de toda la vida. Otra parte interesante, aunque ya existía desde hace 15 años,
¿vale? SVG, por ejemplo, es lo que ha utilizado antes Nacho en, Contra el electoral. sí, con lo de la ley electoral para pintar el Parlamento. Pintaba muchos circulitos. ¿Vale? SVG te deja hacer eso. ¿Vale? Varias ventajas. Es escalable, ¿vale? Puedes hacerlo todo lo grande que quieras, que no va a perder calidad, y que lo pintamos en XML. Gran ventaja, ¿vale? El XML es un árbol también, es igual que HTML. Podemos ponerle sus IDs, acceder a ese nodo y cambiarle características, como el color, hacer animaciones, ¿vale? Eso es bastante interesante. WebGL es una implementación de OpenGL para el navegador. OpenGL se utiliza o se utilizaba, no lo sé ahora mismo cómo está, para juegos y para cosas así que requerían potencia gráfica. Pues eso se ha portado al navegador, ¿vale? Para poder utilizarlo con JavaScript solamente. Entonces podemos realizar gráficos en 3D, cosas bastante complejas y sobre todo acelerados por hardware, ¿vale? Va a utilizar el procesador de la tarjeta gráfica, la GPU, para poder hacer todas esas operaciones mucho más rápido. WebGL ahora mismo, si lo queréis utilizar con Chrome, lo tenéis que activar específicamente. Y bueno, todo esto está muy bien, pero bueno, la pregunta de siempre es ¿cuál es el estado actual? ¿Lo puedo utilizar o no lo puedo utilizar? Bueno, hay una página, ¿vale? caniuse.com, que nos dice exactamente cada uno de los componentes si lo podemos utilizar o no, ¿vale? Y dividido incluso en navegadores, ¿vale? Que soporta cada navegador, navegadores móviles también. Entonces, bueno, esta es una fuente muy, muy interesante para saber si algo lo podemos utilizar o no. Esto es algo más bonito, pero utiliza la misma información de Caniuse, ¿vale? Pero bueno, es algo más bonito de ver. Como veis, el círculo interior es el de Chrome, ¿vale? Que actualmente lo tiene prácticamente todo, o todo. ¿Vale? El siguiente ya sería Safari, como comparten motor, el WebKit, pues se aprovecha también de eso. Vale. Entonces, si no lo soportan todos los navegadores, podemos utilizarlo. Bueno, sí que podemos utilizarlo, pero con cuidado. La recomendación es utilizarlo para mejorar la experiencia del usuario del que ya tiene esas características y de resto ofrecerle una alternativa. Es como las páginas con JavaScript, ¿vale? Intenta siempre realizar una versión de la web que funcione sin JavaScript y luego con JavaScript le añades interactividad, le añades usabilidad, ¿vale? Para premiar de cierta manera al usuario que sí que lo tiene activado. Bueno, no es todo tan horrible, ¿vale? Tenemos herramientas que nos permiten saber si un navegador tiene una característica o no la tiene. Y en caso de que la tenga, aplicar esa característica. Entonces, las tres más importantes son Modernizer, el HTML5 Boilerplate y el HTML5 Seed. Yo utilizo esta y bueno, esa por ejemplo nos da esta información. Automáticamente la etiqueta HTML añade un class y nos pone varias clases, ¿vale? Las clases nos están indicando qué acepta y qué no acepta. Luego podemos acceder con JavaScript a esa clase y saber si podemos aplicar un elemento o no. Por ejemplo, aquí está diciendo que acepta Canvas, acepta WebGL, que no es una pantalla táctil, acepta geolocalización, bases de datos, la API de historia del navegador, esa otra característica, drag and drop, sockets, fuentes, vídeo, audio, SVG, ¿vale? Así podemos acceder a eso y saber si podemos utilizarlo o no. Y la otra opción es simularlo, ¿vale? Esta librería, que si la buscáis está en GitHub, ¿vale? Tiene polyfills. Los polyfills son programitas que simulan una parte de HTML5 que no tenga el navegador. Nosotros, por ejemplo, puede ser que no tengamos la geolocalización activada en un navegador, pues seguramente habrá un polyfill que la simule con JavaScript. Vale, y eso es todo.
Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Entonces, ahora en la actualidad que hay que comprobar con JavaScript si, por ejemplo, HTML5, o sea, HTML attack existe, el ahorro de JavaScript por ahora no es tan, ¿no? Porque hay que hacerlo, hay que mirar con JavaScript si Sí, más pero- cara al futuro. Entonces, sí, pero bueno, puede ser un proceso independiente totalmente. claro, Tú claro. puedes Es, hacer... es el gasto de ese, pero te ahorras a lo mejor el otro que es un follonazo. Sí. Vamos, esto lo hace así. Creo que internamente utiliza Modernizer, o sea, Modernizer sería igual. Esto no sé cómo trabaja exactamente, pero será igual. Sí. En todo caso, mejor comprobar eso que hacer un autocompletar, que es un follonazo. Mejor Sí, comprobar el HTML, la clase. sí. De todas formas, los campos nuevos, por ejemplo, en la especificación HTML está puesto si un navegador no sabe qué campo es, no hace nada. Entonces, en ese caso, errores no van a haber. Tú pones el placeholder Y y entonces si no, eso no va a dar error. Bueno, pero como tienes que poner autocompletar tú entonces con JavaScript. Pero bueno, tampoco va de un día para otro. No me ha quedado muy claro el tema de los polyfills, que son métodos o funciones JavaScript. Depende. ¿Tenemos internet? Si tienes, porque estabas Bueno, puede que sí o puede que no. sacando también por ahí. ¿No tenemos? Conéctate y luego conectate a la red. Tienes que conectarlo y luego conectar la red. Ah, esta no era, ¿no? Ahí lo tienes. Sí, poniendo un centro. Pues yo creo que fue curioso. Va a ser el proyecto en GitHub. Es eso, dependiendo de lo que queramos utilizar, utilizamos uno u otro. Por ejemplo, también comentaba Nacho antes lo de Rafael, por ejemplo, para utilizar SVG. Rafael supongo que internamente si no soporta SVG lo convertirá en Flash. No sé. Pero SVG de Rafael funciona antes del HTML5. Funciona con HTML y HTML. Pero puede ser que lo convierta en Flash o que algún navegador lo tenga ya. Lo que SVG que SVG no es nuevo, o sea, No. lo que tú dices que yo es que utilicé Toda la vida. Rafael como hace un año, cosas así, antes de que estuviese toda la pompa y demás, y se podía, o sea, sin ningún problema funcionaba en... Sí. Bueno, hay cosas que van en Explorer 7, 6. Sí. Sí. Y eso tenemos un montón. ¿Vale? Para Canvas, si no lo soporta, Ay, mira, que trabajo en esto aquí. vídeo, audio, bases de datos. Hostias. Su webshop. Hay Pero cosas como la geolocalización, si no lo tiene, que hacer? ¿Simula que estás en un sitio aleatoriamente con una dirección? es supongo que lo hará por IP. O sea, lo último es la IP. Eso siempre vas a poder acceder. Vale. ¿Algo más? Nada. Me aburro, no tengo nada. Os dejo con Nacho.